Primero que todo, para hacer el fotomontaje abrimos las imágenes. Tenemos estas dos imágenes y queremos que la cara de este chico aparezca por ejemplo aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la cara. Para eso debiéramos aumentar lo más posible el tamaño de la imagen para seleccionar bien la cara. Inmediatamente seleccionamos, por ejemplo, vamos a utilizar la cara inteligente. Vamos seleccionando la parte que queremos de esta persona. Tenemos la selección y pillamos, vamos a copiarla en el buffer, vamos a decir que como y así lo tenemos porque necesitamos hacer con él varias cosas. Ponemos cara y vamos a aceptar. ¿Vale? Ahora nos venimos a esto y obviamente tenemos una capa, vamos a editar, pegamos desde el buffer, pegamos la cara, observa que es transparente y la cara nos la pone por ahí. Automáticamente esta cara primero que tenemos es la vamos a poner como una capa nueva, ¿vale? Esta capa la podemos mover, pero seguimos teniendo que la cara es muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer con esta capa, lo primero es escalar la capa. ¿En cuánto la podemos escalar? Pues si ahí mide 100, vamos a probar con 60 y a ver cómo nos queda la cara. Y la cara ya cubre totalmente la chica. Ahora creo que nos hemos pasado, entonces tenemos que aumentar la capa. Capa, escalar, y en lugar de 60 vamos a ponerle 72. Creo que ese es un tamaño más o menos adecuado. Sería cuestión de ponerlo ahí, ¿vale? Una vez que lo tenemos ahí pegado, podemos empezar una de dos. Y todo está bien, damos simplemente, combinamos, ya lo tenemos. Ahora utilizando una herramienta tan sencilla como es el clonar, vamos a clonar aquellos pedazos que sobren, por el pelo de la chica. Damos aquí y le hemos quitado los perfiles. Ahora necesitamos ponerle esa sombra que tiene el chico. Ponemos la sombra, vamos a buscar un tampón que sea más pequeñito, pinchamos aquí, a pesar de que sea mal, podemos emborrar un poquito. Podemos desenfocar y podemos blanquear un poquito. En lugar de ennegrecer, podemos blanquear. Ahora vamos a embordonar. Si no nos gusta cómo queda, o podemos desenfocar otro poco más. Si ahora vemos la foto, vemos que tenemos el chico, la chica y todos.